hizo de la suya. Hace más, hasta el último día yo tuve que ir a buscar el cadáver a los abrojos porque no se lo querían entregar a la esposa. ¿Cómo? El cadáver de Sandra. Yo, el último día de Sandra, cuando falleció, yo tuve que ir a la Quinta Los Abrojos para que me dieran el cadáver de Sandra porque Mauricio no se lo quería entregar a la esposa. Doctor Luis Conde fue abogado de Franco Macri. Doctor Conde, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto. Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, saludamos. Buenas noches, señora Ballester y señor Llorente. El gusto es mío. Doctor, bueno, estábamos leyendo el tema del capítulo de Insanía que lo vincula directamente a Franco Macri, ¿no? Y a mí me llamó la atención cuando Mauricio Macri se despega del padre y lo trata prácticamente corrupto una vez fallecido Franco Macri, pero también esto de Insanía, en algún momento él titubeó mucho cuando un periodista le preguntó, ¿esto es cierto? Sí, que le hicieron el juicio por Insanía, seguro, pero fue cuando después que el señor Franco Macri repartió todo al 20% a cada uno. Y hablamos... Se llevó se llevó Mauricio, Gianfranco, que es otro de los pensantes, Mariano, Sandra, que fue la que sufrió todo, y después Florencia. Y hablamos de qué cifra, doctor, porque creo que el que había dicho partimos la mitad para mí, la mitad para ustedes. No. Él repartió el 20% a cada hijo. Y hablamos de una millonaria la cifra. No se lo puede imaginar. Trato de hacerlo, pero dígame usted si puede. No puedo, pero lo que piensa es poco. O sea, lo que yo se me ocurre es poco. Lo que usted puede ocurrirle es poco. La cantidad de ceros que puede tener un cheque de ellos es monstruoso. Luis, usted en los últimos días aseguraba, mejor dicho, ponía en duda que este libro podía llegar a salir y que podía llegar a ver la luz con su contenido original. ¿Por qué? Por las presiones que usted aseguraba que iba a haber. ¿Por qué? ¿Cree que Mauricio Macri tiene tanto poder como para detener que un libro así saliera y llegara a las librerías? Sí, tiene mucho poder y yo no sé si ese libro es el original. Ahora me enteré que está en dos etapas el libro. Esta es la primera etapa del libro que yo no alcancé a leer y por lo tanto no voy a opinar firmemente. Lo que puedo opinar es de los hechos y casos que yo conocí y realmente lo que ustedes han dicho es exacto. Hay una sola cosa que yo cambiaría. Ustedes hablan de Mauricio Macri. Y hasta yo creí que era uno de los pocos que sabía esto, pero un día el turco así lo dijo brillantemente. Lo que pasa es que Mauricio no es Macri, Mauricio es Blanco Villegas. ¿Y a qué se refería con eso? Porque usted habla también en varias oportunidades de una predilección o necesidad de proteger de Franco Macri hacia sus otros dos hermanos, ¿no? A Sandra y a Gianfranco, y no así a Mauricio. ¿Por qué? Fundamentalmente había que proteger a Sandra porque primero y fue la que primero se murió por algo fuerte. Primero porque la maltrataban, no la consideraban parte de la familia. Segundo porque era gordita, así, esto me lo dijo Franco directamente, porque como nos reuníamos mucho durante 5 años, bueno, se hablaba de todo, ¿no? Y había que protegerla de todos lados porque la atacaban de todos lados, desde antes de que se pusiera de novio hasta que después se puso de novia, después cuando quiso casarse, siempre había un problema. Y el ideólogo de todo esto, y tengo papeles como para probarlo, el ideólogo de todo esto era Mauricio Macri, que hizo de la suya. Hace más, hasta el último día yo tuve que ir a buscar el cadáver a los abrojos porque no se lo querían entregar a la esposa. ¿Cómo? ¿El cadáver de Sandra? Yo, el último día de Sandra, cuando falleció, yo tuve que ir a la Quinta Los Abrojos para que me dieran el cadáver de Sandra porque Mauricio no se lo quería entregar a la esposa. Porque ellos consideraban, a ver si yo me equivoco, yo conozco parte de la historia, doctor, ellos consideraban que el marido de Sandra era Mersa. O sea, no estaba a la altura de ellos. Sí, exactamente. Ellos consideraban todo mal de aquel que le pudiera tocar un peso del bolsillo de ellos, creyendo que la plata la habían hecho ellos y no la había hecho Franco.
porque el hacedor, el creador de todo, yo tengo un libro que ahora lo tiene una jueza por un juicio que estamos haciendo como prueba, donde Franco escribió todo lo que hizo en su vida, y nada que ver, y los papelones que le hizo pasar Mauricio en algún que otro negocio importante. A mí me contaron, a ver si usted me va a desmentir o no, que Mauricio era muy soberbio y muy rápido a la hora de encarar y que hacía negocios paralelos mientras estaba en SOCMA. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Llamen al CEO, Mafioli, y que hable y que cuente la verdad. Negocios millonarios. Uno hablaba de una cartelería, ¿puede ser? Acá no se habla nada de 200 pesos. Acá todos los juicios son todos millonarios. Todos los temas, los trabajos, la venta de acciones y todo demás, siempre está hablando usted de 7 cifras. 7 cifras, siempre. Verde. Bueno, sí. de hecho, hay varios temas que se tratan en el libro y que tienen que ver, usted lo había anticipado, ¿no? Incluso la empresa aérea Maquer, la venta, Avianca. Sí. entre comillas, ¿no? Que creo que quedó en manos de Colunga, el tema correo, varias cuestiones, autopistas, bueno, todo lo que hemos contado en el último tiempo. Pero quiero llevarlo a este punto, Luis, porque usted hablaba del poder que tenía Mauricio Macri, pero del poder también sobre la justicia, no solo para parar este libro. Y teniendo en cuenta las causas judiciales que van avanzando, espionaje, ¿no? Y demás, ¿usted cree que sigue teniendo ese poder sobre los jueces el expresidente? Sí, sigo creyendo, porque el juicio que nosotros teníamos directamente contra él, teníamos fecha, la suspendieron, nos dieron una nueva fecha, la volvieron a suspender, y cuando la volvieron a suspender nunca más fijaron fecha. Perdón, ¿en el marco de qué juicio? En el juicio de las escuchas telefónicas, donde teníamos, no sé, más de 40.000 fojas y estaba todo probado. Sí. Ahí estaba el Fino Palacio, Ciro James. Las escuchas a Sandra, dos ¿no? jueces, logramos sacar a 2 jueces de Misiones. Ahí se trabajó como loco y trabajó el doctor Nisman, una persona que yo quise mucho y que lo conocí hace 30 años. Y que lo que se cuenta de Nisman no es realmente lo que sucedió o lo que yo creo que sucedió. No, pero más allá de lo de Nisman, doctor, este es en el marco de la causa de las escuchas a la hermana de Mauricio, a Sandra, ¿Sí? ¿no? Sí, y él era el principal fiscal. Nisman. Nisman era el principal fiscal y ya íbamos a juicio. Y dice cuando muere Nisman quedó solo, porque la verdad que quedó solo. Hay varios compañeros suyos que fueron a la apelación, que cuando lo sobreselló el juez Calzanelo, yo apelé y hay varios periodistas que estuvieron presentes en esa audiencia, y yo expliqué toda la causa, y me dejaron explicar toda la causa porque la verdad que me respetaron, y la otra parte no tenía qué decir, porque no tenía, la verdad que no sé si no lo habían estudiado o no tenían claro, y sin embargo, después de 6 meses, acuérdense que ya él subió el procesado. Sí, sí, sí. Recién después de 6 meses lo desprocesaron. Ahora, doctor, a ver, según cuenta el libro, y hay una parte que se sabe, otra que no tanto, ¿es verdad que Franco Macri se hizo cargo de los Panama Papers para no perjudicar a Mauricio Macri? Yo se voy a decir de otra manera. A ver. Lo hicieron hacer cargo, porque también lo querían hacerse cargo, yo estaba presente, yo estuve presente, no es que me lo contaron, cuando le quisieron hacerse cargo de las escuchas telefónicas. A Franco le mandaron un mail de la casa de ahí de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que él diga lo que decía el papel que le mandaron. Testigos de estos hay 2 personas más. Usted y otro más. No, 2 personas más. La secretaria y otra persona que estaba ahí. Yo estaba en el escritorio y yo dije, no firme esto, de ninguna manera firme, si usted no lo hizo. Usted no tuvo nada que ver. Con las escuchas hablamos. De las escuchas. Capo, Le querían hacer firmar a él como que él había contratado a Ackerman, Sociedad Anónima, y a ese estaba Ford. Sí, había otra empresa, eran 2 empresas, sí, sí, sí. Richard Ford era el cabeza, con el cual yo personalmente me reuní, así que no estoy hablando por boca de ganso.
Y yo sé cómo fue todo eso, todo ese tema. Quiero preguntarle por lo que le decía Franco Macri, porque la verdad acá en este libro vamos a leer varias frases sobre lo que Mariano Macri dice de Franco y de Mauricio. Pero la pregunta, y la tiene la respuesta alguien que hoy no nos puede hablar, es Franco Macri. Usted recién dijo, y yo no lo quiero dejar pasar, dijo no es un Macri, no lo consideraba un Macri. Mauricio es un Blanco Villegas, además de otras declaraciones que hay en el libro respecto de que era un mal negociador y la manera de manejarse ante las empresas que tenía Mauricio Macri a diferencia de Franco. ¿Cómo cree usted o qué le había dicho Franco Macri? ¿Qué le decía Franco Macri respecto de su propio hijo? Que no estaba preparado para ser presidente de la nación, y no era porque no tenía la capacidad ni nada, sino porque tenía mucho miedo de las cosas que él podría hacer como presidente. Por lo tanto, él no estaba preparado. Acuérdense ustedes que él tuvo un problema grave en una negociación que se hizo en Estados Unidos con el quien es hoy presidente de los Estados Unidos cuando era joven, ¿no? Que le hizo, según Franco, le hizo pasar la vergüenza de su vida. ¿Y es verdad que en China, como cuenta Mariano Macri, Mauricio Macri se burlaba de los chinos? Sí, él decía con un invento estúpido de parte del padre, y lo que no se dio cuenta, el futuro que se venía. Es más, es tan así que él la mandó a Nuria a estudiar mandarín y armaron una empresa, hay Macri Group y Framac, y armaron una empresa y trabajaron con los chinos como locos y hicieron una muy buena diferencia. Era muy respetado y aparte, le recuerdo, que Franco Macri era asesor senior de la República de China. A mí me llamó la atención cuando decían que él mientras hablaban, y que inclusive en un momento, creo que fue Mariano, que le dice, no te burles que están los traductores. Mire, yo no sé si usted ya lo descubrió, yo me imagino que con su inteligencia lo descubrió. ¿Usted conoce una persona más soberbia que él? No. Y acá me juego lo que le voy a decir y lo puedo respaldar. Soberbia y mentirosa. ¿En qué las mentiras, doctor? En todo. En todo. Dígame alguna. El pobreza cero. No, pero esas son las políticas, digo, las otras. Las que no conocemos, las que no se hicieron públicas. Que estaba todo solucionado, un tema en Manhattan, que tenía que ir el señor Franco Macri a firmar, y cuando llegó ahí no había ningún crédito, no había nada, y se perdió un gran momento de los Macri, y ahí Franco fue cuando me enseñó que a veces, mira Luis, me dijo, mira Luis, ganando se pierde. Y se tuvieron que volver con una manotazo adelante con un cheque con muchos ceros, pero que habían perdido una infinidad de cantidad de millones de dólares. Todo por una mentira de Mauricio. Por una estupidez de Mauricio. Luis, ¿y por qué cree que Mariano habla ahora? La verdad es que incluso las cosas que dijo Franco Macri sobre su hijo en algún momento lo tuvo que calificar y lo calificó con un número realmente muy bajo, lo ha criticado en público, ¿no? Esto puede no ser sorpresa. Pero mi pregunta es ¿por qué Mariano Macri o por qué cree que habla ahora? ¿Cree que el intento de declaración de insanía de Franco Macri fue un hecho fundamental? La enfermedad de su propia hija, y esto lo dice el libro, y haber necesitado recursos para comprarle los remedios. Pero bueno, esto es lo que dice el libro. Mi pregunta es, ¿qué es lo que sabe usted o puede agregar? ¿Por qué cree que Mariano Macri habla ahora? Este problema debe tener entre mucho más, no sé, bueno, mucho más no sé, pero por lo menos más de 10 años. Cuando Mariano estaba trabajando con las empresas en Brasil, que se volvió trayendo a sus hijos y la dejó a Peñaluque allá sola. Sí. Esto comienza ahí. Claro, Después, él era el encargado de manejar las empresas del grupo en ese país. En ese país. Y Franco, en algún aspecto, le tenía mucha confianza, porque lo veía despierto, por ahí inconstante, pero lo veía despierto para hacer negocios. Ahora, al dejar de abandonar todo, abandonar a su mujer y traerse a los chicos y todo lo demás en un avión privado,
a él le molestó mucho. Y a los hermanos ni se imagina. Sí. Y cuando llegó el momento de repartir dinero o repartir dividendos, la más perjudicada era Sandra. Y después Mariano. Manejaban él y Gianfranco como querían. Hacían lo que querían. Y aparte acuérdese que ya Franco no estaba en el directorio de Soma, pues ya había entregado las acciones, ¿no? O sea que él entregó todas las acciones a los hijos, todas. Sí, sí señor. Le dio a todos por igual, el 20%. Y eso es Y cierto. aparte Sandra tenía un fideicomiso con un monto determinado, eso tengo toda la documentación de eso, y en un mes le ratificaron y le borraron como 10 millones. Se lo robaron. No sabría decírselo la palabra, si era robo. La cosa es que hicieron una rectificatoria ante la FIP y le sacaron 10 millones de dólares. ¿Quién, Mauricio? Yo eso lo tengo todo probado, todo probado. ¿Pero quién fue doctor Mauricio y Gianfranco? Lo hizo Soma. Sogma. ¿Quién manejaba Soma? Mauricio y Gianfranco. Ahora, todo, digamos, todo el poder lo manejaban ellos dos, pero a mí me quiero quedar con usted, que era el abogado de Franco, el tema de la insanía. Ellos, por cualquier cosa, buscaban que Franco figurara como un insano, porque la frase me llamó la atención, ¿no? No querían ellos que Franco, primero, vuelva a crecer, y segundo, no querían que maneje el dinero de la familia. Y ya no lo manejaba, pero bueno... Era sacarle lo que les quedaba. Fue ridículo. Sí, se echó inmediatamente. La insanía de Franco fue un acto, no sé si por hechos, asesorado por sus abogados o más. Fue ridículo. Lo mismo que el tema de Correo. Todo el tema de Correo es Mauricio Macri.